El 20 de marzo de 2020 se declaró la pandemia de COVID en nuestro país. Con poco más de 100 casos registrados y 3 fallecidos, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto 297/20 que estableció la cuarentena en todo el país. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. El aislamiento social preventivo y obligatorio, ASPO, consistía en permitir la circulación de los denominados trabajadores esenciales y mantener abierto algunos comercios como supermercados, autoservicios, farmacias y ferreterías e industrias como la alimenticia. En aquellos días predominaba la incertidumbre ante algo completamente desconocido. Nunca antes habíamos atravesado por una pandemia y los interrogantes, sin demasiadas respuestas, ganaron la calle. Lo único que subimos es estar encerrados y nada más. Pero más que eso no. Después, obviamente, pasando los días, fuimos sabiendo qué era la pandemia. Bueno, al principio era mucho miedo, después, se fue resolviendo, pero ahora todavía eso aún se vive porque uno es como que tiene secuelas todavía, sí. Por ahí veía en la tele las recomendaciones que daban y ahí me fui enterando y conociendo un poco del tema. Fue todo bastante rápido, fue como, 2 semanitas. Y las 2 semanitas hicieron 2 meses y 2 meses así. Fue más que nada esperar que se termine y poder ver a gente, digamos. Otra gente que no sea mi círculo cercano, claro. Nunca pensé que iba a ser lo que realmente fue. No tenía ninguna expectativa. Cuando empezó a ver el tema, especialmente en Europa, uno se empezó a interiorizar y bueno, ahí aprendimos lo que es y bueno, lo duro que fue durante casi todo el 2020, ¿no? Al no tener antecedentes cercanos de pandemia, era toda una incertidumbre y no se sabía cómo podía reaccionar el sistema de salud. Los hospitales de la provincia tuvieron que adaptarse en tiempo récord y sobre el acontecer de los hechos. Todos estamos conscientes que no sabíamos nada del COVID. Entendíamos que era un virus que afectaba fundamentalmente la parte respiratoria, pero no conocíamos la patología. Fue un virus considerado nuevo. En realidad, conocimiento previo de lo que fuese una pandemia no teníamos ninguno, porque a nivel mundial, te diría hace décadas, años, que no se producía un fenómeno de estos. Y todo el personal estaba preparado para trabajar, tenía las condiciones, pero el miedo humano que uno tiene ante una situación desconocida era altísimo. Tuvimos que modificar muchas cosas y conseguimos muchas camas, porque fue una epidemia, una pandemia, como dice, que arrasó con todo lo que teníamos en cuanto a instalación. Del 2019 aparece el coronavirus en China y nosotros el 2 de abril ya teníamos nuestro primer caso internado en terapia intensiva de nuestra localidad de Venado Tuerto. Empezó a surgir todo, que vimos que Buenos Aires empezó a ver en Rosario y ahí empezamos a aprender a más que nada a prevenir que lo que pasaba en Rosario 15 días, lo que pasaba en Buenos Aires un mes antes, nos iba a repercutir acá y es lo que nos permitió poder estar preparados cada vez que tuvimos pico, los 3 picos que tuvimos en la pandemia. Incertidumbre, miedo, preocupación y estrés son algunas de las respuestas que da nuestro cuerpo en momentos en que nos enfrentamos a lo desconocido, a situaciones de cambio o crisis. Es normal y comprensible que la gente experimente estos sentimientos en el contexto de una pandemia. Mira, en ese tiempo yo viajé a Buenos Aires y no estaba acá. Así que en mi familia todos agarraron, estaban encerrados y me pidieron que no vuelva. Mamá, tenemos todos COVID, así que no vuelvas. Capaz los primeros meses de encierro, porque no sabíamos bien qué es lo que iba a pasar o cómo iba a seguir. Así que la incertidumbre capaz que fue lo más difícil al principio. Probablemente cuando perdí a un familiar cercano. Ahí fue cuando te das cuenta que detrás de todas las cosas hay mucho sufrimiento, a pesar de que capaz que vos sos chiquita, no entendés, estás en tu casa y cuando perdés a un familiar como que te da un golpe de realidad. Varias personas de mi familia se empezaron a enfermar, también perdí a mi abuelo, fue como, casi pierdo a mi tía, entonces fue como, fue mucho de golpe en ese momento. Lo que más costó fue, digamos, el aislamiento.
de que no podíamos ver a la familia, quedaron mis sobrinos que eran de Formosa, estaban en un lugar que no conocían casi, y nosotros en nuestra casa no lo podíamos ayudar. Fue bastante feo y menos mal que me acuerdo poco y nada. Al temor que había de contraer el virus, se sumó el impacto de los importantes cambios en nuestra rutina diaria, provocado por los esfuerzos para contener y frenar la propagación del virus. Lo más difícil de atravesar fueron los primeros fallecimientos, donde nosotros veíamos que pacientes que no esperábamos que fallezcan, fallecían. Fue un trabajo difícil mantener la salud y fundamentalmente la salud mental del personal que trabajaba con nosotros para que podamos seguir a los días siguientes en el trabajo de atender a la gente. Nosotros, con un virus totalmente desconocido, de una alta mortalidad y sin vacuna, creo que en lo psicológico y en lo afectivo estábamos muy tocados. Realmente el mundo había cambiado drásticamente. Veníamos a trabajar y teníamos que armar un protocolo de reingreso a nuestra casa y que nuestros hijos no nos saluden y que no se nos acerquen hasta que estábamos cambiados, bañados y el miedo estaba igual. Tuvimos pacientes jóvenes, embarazadas, que fallecieron, y eso, bueno, realmente te marca como médico, como persona. Es algo muy duro. Se había roto la válvula de un camión, que todo Lisandro de la Torre quedó con oxígeno, que por suerte no corrió ningún accidente. En ese momento, al terminar la carga, se destraba o se rompe la manija del tanque grande de oxígeno del hospital y tuvimos que esperar un repuesto que tenía que venir de Rosario. En ese mismo interín sale Campeón Colón y la caravana de autos que fue hasta la autopista a esperar la llegada del avión del aeropuerto bloqueó la llegada de la manija. No lográbamos que el técnico pudiera llegar con el repuesto. Y bueno, realmente desde las 11 de la noche que fui al hospital hasta las 4:30 de la mañana que pudimos solucionar el problema, tuvimos serio riesgo de quedarnos sin oxígeno y hubiese sido realmente una fatalidad muy grande y fue de los peores momentos que viví en mi vida. Creo que nunca lo conté a esto, nunca se supo, pero realmente fue el momento más delicado de la pandemia en el Hospital Cuyo. Las personas que fueron hospitalizadas y fallecieron aumentaron considerablemente en el transcurso de la pandemia. Durante gran parte de la misma, los hospitales de la provincia estuvieron trabajando con su capacidad al límite desde lo operativo. Muchos pacientes tenían condiciones preexistentes que los hacían más susceptibles a formas graves de la enfermedad. Podemos hablar de aproximadamente 50.000 personas que fueron positivas para COVID, pero bueno, aproximadamente 600 personas en el transcurso de la pandemia que fallecieron relacionados con la enfermedad. Fallecieron, en un momento hicimos un estimativo, entre el público y el privado en Venado Tuerto y la región, y cerca de 400 personas, 300 y pico personas. La cantidad de atendidos, me acuerdo, las placas eran cientos de miles que hemos atendido en el hospital en los 2 años. La vigencia del ASPO fue prorrogada en varias ocasiones. La primera flexibilización de la cuarentena estricta llegaría el 25 de abril en localidades de menos de 500.000 habitantes. Desde ese día tuvieron permitidas salidas recreativas de 1 hora y media de duración. El 24 de junio, mediante el decreto 576/20, el Gobierno Nacional dispuso el distanciamiento social preventivo y obligatorio, DISPO, en 19 provincias. La vigencia del DISPO permitió la vuelta a las clases presenciales, entre otras actividades, como por ejemplo la vuelta de los partidos de fútbol sin público, los vuelos de cabotaje, se permitió la reapertura de bares y gimnasios. El cuidarnos, el pensar en todos. Sí, eso especialmente cuidarnos, querernos. Más que todo el cuidado, la higiene. Por ahí muchas cosas que antes no te dabas cuenta por el tema de la higiene, ahora como que siento que me lavo mucho más las manos, tengo mucho más cuidado. Hay que valorar tanto las amistades como la familia. Hay que no estar peleados, por lo menos, porque no sabe cuándo puede llegar a pasar algo así. Debemos tener un poco más de cuidado
O sea, sobre todo sobre la higiene, ¿no? Que antes no le dábamos importancia. Hay que disfrutar el momento y no pensar tanto en el futuro. Y bueno, más allá de eso, poder pasarla, poder atravesarla y que la vida vuelva a la normalidad fue una alegría enorme. Esta pandemia nos enseñó que lo pequeño y lo casi invisible puede llegar a ser determinante en la vida. El mismo virus, por su tamaño casi imposible de reconocer, cambió todo un mundo. La comunidad colaboró desde todo punto de vista, asistiendo al personal de salud, con colaboraciones económicas directas. Yo no sé si ha pasado el tiempo suficiente para que podamos realmente analizar qué fue lo que pasó y lo que vivimos, porque no sé si terminó todavía la pandemia. Cuesta decir a 4 años de la pandemia, del comienzo, pero si uno trata de buscar cuándo terminó, realmente no sabría decirlo. Y me parece que cualquiera de los que estuvo trabajando en ese momento tiene muy en claro que cuando se trabajó en equipo se trabajó mejor y se llegó al objetivo. Aprendimos a trabajar más en equipo todavía, aprendimos a valorar el trabajo que hace el personal de salud. Apareció el primer paciente en abril, tuvo 57 días internado en terapia intensiva y sobrevivió a su coronavirus. Eso fue un momento muy importante y muy icónico para nosotros, que se aprendió que podemos. Se aprendió que podemos, se aprendió que el médico, la enfermera, los técnicos, que el personal de salud tiene vocación, que somos todos importantes. Parece que se demostró que en Santa Fe el sistema público de salud realmente tiene una jerarquía y un soporte que luego el privado se involucra y trabajamos a la par. Casi 2.000 personas que nadie se dio de baja, puso su vida en juego por los santafesinos y hasta el día de hoy creo que los santafesinos estamos en deuda con ese reconocimiento.